2, versículo 6. Bendiga con amén si ya está ahí. Dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Versículo 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Papá, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos, papá, estar aquí en tu casa. Queremos escuchar de ti, papá. Queremos escuchar, papá, lo que hay en tu corazón, Señor. Que mi boca sea ese instrumento para transmitir, Señor, lo que está en tu corazón, papá, para esta noche, para tus hijos, papá. Y que sea tu Espíritu Santo, papá, dándole vida a esta palabra, Señor. Y que pueda hacerla que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, para impulsarnos, Señor, para seguir avanzando y para seguir creciendo a ti, papá, en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Vamos haciendo un poquito de retro de lo que vimos el miércoles pasado. Hablábamos que la llenura está determinado por el conocimiento que tengamos de la verdad. Y sabemos quién es la verdad. ¿Quién es la verdad, iglesia? Cristo, Jesús. Y algo que veíamos era algo que marca el estilo de vida de una persona. Estaba determinado por lo que busca. Y hablaba mucho de ese buscar, y que lo que buscábamos tenía una capacidad en nuestras vidas. Aquello que buscas, primeramente, tiene la capacidad de poder habitar en ti, de morar en tu corazón, en tu mente y en tus pensamientos. Y también tiene la capacidad de poder transformar tu vida. Entonces, es importante que analices qué has estado buscando, porque eso va a estar habitando en tu corazón y en tu mente, y eso va a determinar y a transformar tu estilo de vida. Y terminamos con esa parte y veíamos que el andar no es sinónimo de que, no sé si se acuerdan de esa palabra que vimos al final. ¿Quién se acuerda? Hablábamos que el andar no es sinónimo de estar estático. La vida de un hijo de Dios no es estar quieto, porque aquello que está quieto, si lo ponemos en lo natural, alguien que ya no late su corazón y no hay ese bombeo de sangre por todo su cuerpo, ¿qué significa, iglesia? Que ya murió, que ya está muerto. Y realmente no recibimos a Cristo para estar muertos. Si recibimos a Cristo es para tener vida. Entonces, el andar no es estar estático, no es sinónimo de estar estático. El andar es una vida dinámica en Cristo. No debemos de quedarnos quietos, iglesia. Si recibieses una palabra,
¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Mi pregunta es, ¿cuántos ya la activaron esa palabra? Porque realmente es bonito, ¿no?, que te suelten una palabra. Y yo he visto gente que hasta se pone en la fila y levanta su mano para que oren por ellos y suelten una palabra o no. Yo he visto gente que hace eso y piensa que solamente con que Dios suelte la palabra va a causar un impacto en su vida. Ciertamente tiene un peso, tiene una autoridad esa palabra sobre nosotros, pero la parte que se accione no depende de Dios. Dile al que tienes al lado, depende de ti. Vamos, díselo fuertemente, depende de ti. Entonces muchos recibimos palabra y la guardamos de tal manera que no la ponemos en acción. Yo he conocido gente que se compra tal vez un diario, se compra una agenda, o he visto gente que se compra plumas muy bonitas, o se compra algo que le gusta tanto que no lo usa. Yo digo, ¿cuál es el propósito de comprar una agenda o un diario o una pluma? Yo creo que si lo compras, si lo venden es para que lo llenes, ¿no? Si te venden una pluma es para que, o si le ponen tinta es para que la uses. Pero tenemos esa naturaleza que a veces hay cosas que nos gustan, que nos agrada y que tal vez apreciamos tanto que queremos guardarla y que no se desgaste. Pero en el reino no es así, iglesia. Cuando tú recibes a Cristo es para que uses ese nombre en medio de tu vida. Y ojo, cuando hablo de usar, no hablo de una manera despectiva, sino que hablo de que vivas en Él. Los cristianos debemos de estar hablando de Jesús a cada momento. Nuestra palabra, nuestra expresión, aunque verbalmente o naturalmente no salga la expresión Jesús, pero cada acción tuya refleje a Cristo en medio de tu vida. Como ya se los he contado, a mí me caía regordo en la punta de los pies cuando yo antes no era cristiano y escuchaba a gente cristiana que para todo metía a Jesús. Pero ahora que estoy del otro lado de la moneda, que ya estoy en el camino correcto, puedo entender que realmente ese es el propósito de vivir una vida en Cristo. Que cada palabra tuya, que cada expresión, cada vez que caminas, se vea a Cristo reflejado en medio de ti. Entonces, el andar no es estático y terminamos en esa parte, que tenemos que movernos, tenemos que accionarnos. Y no lo desarrollamos y vamos a empezar a desarrollar eso esta noche. ¿Soy yo o hace si siente calor? ¿Sí va? Entonces, dile al que tienes al lado, ya es tiempo que no estés estático. Vamos, díselo, es tiempo de que participes. ¿Cuántos quieren ver el mover de Dios en medio de este lugar? No va a suceder, iglesia, si te quedas sentado nada más sin hacer nada. Va a suceder cuando cambies de estado de estático a un estado dinámico o en acción. ¿Quién quiere vivir plenitud? ¿Quién quiere vivir plenitud? ¿Quién quiere estar completo? Que esta frase golpee tu corazón. Tienes que atreverte, y es atreverse de pasar de la teoría a la práctica. Es tiempo ya, iglesia, de pasar de la teoría a la práctica. Yo sé que muchos de ustedes han leído Biblia, espero, y lo digo en fe, que has leído Biblia. Dile al que tienes al lado, yo sé que has leído Biblia. Yo sé que te has llenado de teoría. Ya si de perdido no es por leer la palabra de Dios, sino es por ese tiempo de lectura que tienes. Yo creo que muchos han venido los domingos, ¿no? Aunque yo sé que hay uno, dos, que tres que se lo han volado. Yo sé, y algunos vienen los miércoles. Dios ha soltado palabra en medio de este lugar. Y yo sé que hay palabra que ha tocado tu corazón, y algunos hacen sus notas y apuntan, y otros pues se la pasan de largo nada más, se la pasan de oyentes. Pero
Es tiempo, iglesia, que pasemos de la teoría y empecemos a poner en práctica aquello que hemos aprendido y que Dios ha hablado en nuestras vidas. ¿Quieres vivir una vida en plenitud? Tienes que pasar de la teoría a la práctica. No lo puedes hacer. No puedes vivir una vida en plenitud si no pasas de este punto al otro. Dicho de otra manera, es la forma de atreverte a poner acción cuando Dios ha tocado tu corazón. Es poner en acción aquella palabra que golpeó fuertemente tu corazón y llevarla a la práctica, darle vida en medio de ti. Y es la parte donde yo creo que a muchos nos cuesta y debemos de poner ya más en práctica cada palabra que Dios ha soltado en medio de nosotros. Créeme que si de perdido usaras el 1% de la teoría o de la palabra de Dios que ha golpeado tu corazón, tu vida ya estaría llenándose. Pero el problema es que así como me entra por un oído, me sale por el otro. No dejo que se guarde y no la hago viva en medio de mí. Si Dios dejó su palabra, es para que en ella encontráramos la verdad y cada parte de lo que Dios quiso establecer en su palabra para que fuera de edificación para su iglesia y para sus hijos, para que pudieras conocer que en él ya había un propósito, que era mandar a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos vida en medio de este lugar, que fuéramos gente que nos moviéramos, que fuéramos gente que pusiéramos en acción cada parte o cada cosa que hemos escuchado de Dios y que ha tocado nuestra vida y nuestro corazón. Aquello que no cambia como vivimos se mantiene estático, se mantiene en un estado que no se mueve. Pero yo creo que los hijos de Dios debe ser una iglesia que se mueva, debe ser una iglesia que se activa, una iglesia que se atreva a salir de la comodidad, a salir afuera a la incomodidad. Porque el estar estático es cómodo, es fácil de adaptarse a no moverse. Es fácil adaptarme a nada más estar en un lugar. Aquello que no implica un esfuerzo, aquello que no implica un sacrificio de parte mía para poder moverme y avanzar. Pero cada palabra que Dios suelta sobre tu vida necesita que avances, necesita que te muevas. ¿Quieres vivir en plenitud? Tienes que pasar en esta parte, iglesia. Tienes que pasar y atreverte a poner en acción cada palabra que Dios ha soltado en medio de ti. Ciertamente la plenitud inicia cuando conozco a Cristo. Ciertamente la plenitud llega a mi vida y toca mi corazón cuando recibo a Cristo. Y como lo hemos dicho en ocasiones pasadas, el recibir a Cristo es solamente el inicio, no es el final, iglesia. Y muchos tenemos por concepto que ya recibí a Cristo, ya la hice, ya pasé. Pero el recibir a Cristo no es el todo en medio de nuestras vidas, solamente la base, es el inicio para empezar a construir una vida en Cristo, atreverme a vivir una vida en Él. Entonces la plenitud inicia cuando conozco a Cristo, cuando traigo a Cristo a mi corazón. Pero cuando estamos dispuestos, iglesia, a caminar en Él, es cuando empiezo a vivir una vida en mayor plenitud. El conocerlo me da el inicio, pero el caminar con Él, el andar con Él, me hace vivirlo en esta tierra, me hace sentirlo en medio de mí, me hace que el cielo se abra y la bendición de Dios pueda llegar en medio de mi vida y empezar a ser lleno. Es el propósito de Dios, que sus hijos no estén incompletos. Es el propósito de Dios, que a sus hijos no le falte nada. Es el propósito de Dios, que aunque el enemigo te haya robado, restituirte lo que el enemigo te ha quitado para que estés completo y puedas estar completo en Él. Dios no quiere una iglesia incompleta o parcheada. Dios quiere una iglesia completa. Dios restaura corazones, Dios restaura vidas, Dios restaura familias, Dios restaura relaciones para traerlos completos, para que puedan accionarse en el reino. Los incompletos no pueden vivir en el reino, iglesia.
Alguien como incompleto no puede habitar en el reino porque va a terminar por sentirse extraño. No te digo que el incompleto no llegue, pero incompleto no puedes vivir en el reino. Te va a sacar en automático el sentirte incompleto porque no te vas a sentir parte de. Pero cuando Dios llega a tu vida y te completa y empiezas a vivir esa plenitud, te haces parte, te adhieres al reino. Y es lo que Dios quiere provocar en medio de nuestras vidas. El que tú vivas pleno es que te puedas adherir a Él. Y en esa adherencia que tienes con Él, puedes estar lleno cada día de tu vida y puedes establecer el reino aquí en la tierra. La adherencia con Él debe ser fundamental, iglesia. ¿Quieres vivir pleno? Tienes que estar adherido a Él. Porque solamente Él te puede llenar. Y una vez que eres lleno, puedes establecer su reino aquí en la tierra. Dile al que tienes al lado, creo que se están hablando esta noche. Como lo vimos en la clase pasada, y nomás un resumen rápido de eso, los afanes del mundo te despegan de Cristo, te despegan de la relación con Él. Pero cuando tú te adhieres a Él, esos afanes empiezan a ir, empiezan a desaparecer. Ojo, no estoy diciendo que no tengas problemas, no estoy diciendo que no vas a tener dificultades, pero en medio de eso te vas a sentir completo. No te digo que en tu cuenta ya van a estar 30 millones ahí, pero créeme que si está en Él, nada te va a faltar. No va a haber escasez en medio de ti. En una etapa de nuestra vida, de mi esposa y yo, Dios nos pone que ella tiene que salir de trabajar. En ese tiempo, si no mal recuerdo, mi amorcito, ¿tú me recuerdas? La que más percibía, creo que era ella, en ese momento. Ella era la que ganaba más. Y Dios nos pone esa parte, que ella se salga de trabajar. Yo por dentro dije, mi amor, creo que esto no es de Dios. Yo creo que cenaste algo que te cayó bien pesado, o te sientes mal, no estás en tus 5 sentidos, pero no creo que esto venga de Dios. Pero vino una palabra de Dios en medio de nuestro corazón. Yo tenía años tratando de crecer y por alguna situación me mantenía en un nivel por mucho tiempo en mi nivel profesional. No despegaba. Pero viene esa palabra de Dios en medio de nuestra vida. ¿Tú crees que me sentía pleno al saber la decisión que yo tenía que tomar? Entre mi esposa y yo decir, ¿sabes qué? Pues ya renuncia. No sé ya cuántos años van. Ya van varios. Yo lo veo más feliz. La veo más contenta. Pero vino una instrucción del cielo y nosotros teníamos poco caminando con Dios, pero nos afianzamos tanto su palabra que fuimos obedientes. En lo natural te digo, ¿nos faltaba? Nos faltaba. Como te digo, en ese tiempo el mayor ingreso era de ella, no era el mío. Pero una vez que decidimos dar esos pasos de fe, Dios empezó a abrir puertas. No te digo que dejamos de diezmar, seguimos diezmando. No te digo que dejamos de ofrendar, seguimos sembrando. No te digo que dejamos de participar, seguimos participando. Eso es lo que te hablo, la importancia de cuando dejas habitar la palabra de Dios y te llenas y lo pones en práctica. Empiezas a andar en fe, empiezas a vivir en fe. Porque el siguiente paso de la plenitud para que se pueda hacer vida dentro de ti, sí, es primero recibir a Cristo, pero el siguiente paso es, como dice aquí el versículo, dice, andar en Él, y lo dice, arraigados. ¿Quieres que la plenitud esté firme sobre ti?
tienes que ser arraigado. Yo sé que muchos cuando escuchan plenitud y escuchan esa parte de estar completo, piensan que en automático el exterior o las cosas de afuera van a empezar a darse. Muchos piensan que por caminar con Cristo sus problemas se van a solucionar. Piensan que su esposo va a cambiar las esposas. Y tal vez si viene el marido van a pensar que sus mujeres van a empezar a cambiar. Tal vez viene el papá y la mamá va a decir, mis hijos van a cambiar porque ya estoy caminando con él. Pero te tengo una noticia, no empieza a cambiar lo exterior, tiene que cambiar el interior. La plenitud se arraiga cuando empieza a haber una transformación dentro de tu corazón. No es que lo de afuera empiece a cambiar. Tal vez lo de afuera va a seguir permaneciendo. Vas a ver las carencias, vas a ver los problemas, vas a ver las dificultades. Pero cuando te atreves a vivir en Cristo y lo aceptas y te arraigas en Él, en Cristo, en Jesús, y empiezas a hacer raíces, porque arraigar es hacer raíces, hacerte fuerte en Él. Aun cuando afuera no veas el cambio, ya empiezas a ser completo, iglesia, porque determinas que no necesitas el exterior o las cosas exteriores para sentirte completo. El mundo nos enseña que para la gente sea completa necesita que cosas exteriores empiecen a llegar a su vida. Necesitan de amistades, necesitan de cosas externas para sentirse completos, pero nunca se van a sentir completos porque no hay un cambio desde el interior. Para ser plenos tiene que haber un cambio interior en medio de nosotros, y eso se llama Cristo en medio de ti. Cuando aceptas a Cristo y aceptas y lo permites cambiar tu corazón, estás echando raíz en Él. Y cuando tú echas raíz en Él, te fortalece, iglesia, interiormente, y te prepara así para un crecimiento exterior. Pero necesita haber una fortaleza interiormente para que lo del exterior se pueda mantener. ¿Quieres vivir plenitud? Va a empezar desde el interior. Va a empezar en tu corazón. Va a empezar cuando le permitas a Él que empiece a cambiar lo que tú eres. Algo que yo he aprendido ya en estos años, y que en varios cursos matrimoniales lo hemos escuchado. Casi siempre cuando hay problemas entre el esposo y la mujer, el esposo quiere que cambie la esposa y la esposa quiere que cambie el esposo, pero nunca dice yo tengo que cambiar en esto. Y ahí está el asunto. Quiero ver el cambio exterior, pero no quiero cambiar yo. Es tiempo para empezar a vivir plenos, para empezar a sentirme completo. Es el reconocimiento que necesito más de Él, leer más su palabra, estar más en intimidad con Cristo, orar, ayunar, tener una relación más íntima con Él. Y es cuando la plenitud empieza a hacerte sólida en medio de nosotros, cuando empieza a ver ese cambio en el interior. Cuando yo me permito echar raíz en Él, no va a haber nada que me saque de su camino. No va a haber nada que me aparte de Él, porque estoy afianzado en Él. ¿Por qué no somos plenos, iglesia? Porque lo que menos quiero es echar raíz. Yo quiero crecer hacia afuera, pero tiene que haber primero un cambio interior para la plenitud. No vas a poder ser pleno, porque créeme, allá en el mundo hay gente que tiene muchos recursos, hay gente que tiene vasto recurso financiero, económico, pero mucha gente hay familias rotas, hay familias solas, hay personas salud, personas que tienen vacíos, que ni el dinero ni la gente que lo rodea lo puede llenar. Se pueden meter lo que quiera
y nunca van a estar completos y llenos. Siempre va a haber un vacío en su corazón. Pero cuando en tu corazón habita Jesús y te permites echar raíz en Él, empieza a haber una llenura completa. ¿Cuántos quieren arraigarse en Él? Bueno, pocos. Una señal de que alguien ya se está arraigando en Él, que está echando raíz en Cristo, es alguien que empieza a cambiar su forma de amar a las personas. Es alguien que no necesita nada de afuera, sino se atreve a dar, se atreve a bendecir, se atreve a soltar. Alguien que solamente quiere ser completo en el exterior, es muy difícil que suelte. Pero alguien que está completo y tiene plenitud en el interior, aún por llamarlo así, de lo poco que tiene, puede bendecir y dar. Porque sabe que lo que tiene no es su sustento. Sabe que lo que hay no lo está sosteniendo, porque reconoce cuál es su sustento. Mi pregunta es esta noche: ¿cuántos, aparte de decir que Jesús es su sustento, verdaderamente Jesús es su sustento? ¿A cuánto lo sostiene eso? ¿Cuántos ya echaron raíz en Él y pueden sentirse afianzados en Cristo? No en lo natural, no en el dinero, tal vez no en la salud, pero se sienten afianzados en Él. Hay esta parte que golpeaba mucho mi corazón, sobre esta palabra de arraigados. De entender la vitalidad que significa en medio de nosotros, esa solidez que provoca cuando una persona está arraigada en Cristo. Como dice la palabra de Dios, aquel que construyó sobre la arena, vino el viento y se derrumbó. Pero aquel que construyó sobre la roca, vinieron los vientos, vinieron las tormentas y permaneció. No quieras ahorita primero construir en el exterior, construye en el interior. Fortalece tu espíritu. A veces estamos tan débiles en el espíritu que cualquier tormenta nos derriba. Y hablo a veces gente que tiene muchos años caminando el evangelio, gente que predica de Cristo, gente que habla de Cristo, pero que no está arraigado en Él. Viene cualquier viento y los tumba. Viene una enfermedad y los tumba. Viene una crisis, los tumba. Viene una situación en su familia y los tumba. Viene algo exterior que afecta su estabilidad natural y los tumba. Pero aquel que está en Él, no va a haber nada que te derribe. Tú puedes construir lo que tú quieras en el exterior y te puedes llenar de cualquier cosa del exterior, pero si no estás bien fundado en Cristo, eso va a terminar por derrumbarte. Te pueden llegar. Quiero hacer la pregunta, pero no levantes tu mano. ¿Cuántos diezman? Y déjalo en tu corazón. Vamos a suponer de alguien que gana 10,000. ¿Cuánto es el diezmo? Dices, no, pero menos impuestos. No, sin impuestos.
Lo que es a César de César y lo que es de Dios, a Dios. 1000. ¿Qué pasaría si te ganaras 1,000,000? ¿Cuánto es el diezmo? Yo creo que si no estás fundado en Cristo y tú medio cumples y dices, bueno, tengo 10,000, doy 1,000, es fácil. Pero que de repente te llegara 1,000,000 y tuvieras que dar el diezmo. Mi pregunta es, ¿quién lo haría? Yo sé que ahorita van a decir, no, yo, amén, sí, yo lo doy. Pero déjalo en tu corazón. ¿Cuántos realmente dirían, separo el diezmo de 1,000,000 y lo doy a la iglesia? Yo creo que muchos ni separarían el diezmo. Darían como aquellos de lo que les sobraba, pensando que es mucho. Pero solamente alguien que está firme en Él y tiene una raíz en Cristo puede soltar. ¿Por qué crees que a Dios a Abraham le pidió a su hijo? Quería ver dónde estaba fundado primero. Si había plenitud en el interior o había una plenitud por el exterior. Cuando le pide a su hijo, en lo natural podremos pensar que Abraham decía, yo soy padre a través de este hijo. Pero Dios se lo pide, ¿cuál es la mentalidad? Podría ser de pensar, ya no voy a ser padre. Pero hay una promesa que ibas a ser padres de multitudes. ¿Dónde está nuestra raíz, iglesia? ¿Quieres sentirte pleno? Va a empezar desde el interior. Y es donde debemos de trabajar en este tiempo. De empezar llenos en Él para sentirme completo. Para que empiece esa plenitud crecer en mi vida. Y créemelo, tarde que temprano Dios va a añadir lo que te haga falta. Hasta caprichos tal vez de tu corazón. Pero tu corazón está tan firme en Él que sabe que eso que te va a llegar no te va a afectar y no te va a distraer y no te vas a desviar de Él, que Dios te lo puede dar. ¿O no? ¿No lo cree? Vamos a cerrar ya y dejamos para la siguiente clase lo que sigue. ¿Qué tan sólidos somos en Cristo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué tan sólidos somos en Él? ¿Me dejo llevar por cualquier viento? ¿O puedo permanecer en Cristo? Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Del 1 al 10, iglesia. ¿Qué tan consolidado o establecido te sientes en Cristo? ¿Qué tan consolidado o establecido te sientes en Él? ¿Qué tanto te consideras que permaneces en Él? ¿Qué tan firme te consideras en Cristo? Y ahí está la plenitud. ¿Quieres crecer en plenitud? ¿Quieres sentirte completo? ¿Quieres sentirte lleno? Empieza por esta parte. Permanece en Él. Agarra firmeza en Cristo. Cierra este año
orando, leyendo. Y cada palabra que Dios ponga en tu corazón, empiézala a llevar a una acción. Cada palabra que Dios traiga a tu vida y golpee fuertemente tu corazón, no la dejes solamente en una teoría, no la dejes solamente en una palabra más. A la vida en medio de ti. Llevar a la acción, iglesia, es atreverme a creer lo que Él ha dicho. Que aunque en mi vista natural no lo pueda ver, pero yo atreverme a mover porque lo he escuchado de su corazón. Alguien que está firme y alguien que está establecido en Cristo o en Dios, le basta solamente una voz, un sonido del corazón de papá para empezarse a mover y a actuar. Papá, te damos gracias, Señor, esta noche. Padre mío, Señor, establécenos, papá. Haznos firmes, Señor, en ti, Señor. Que haya ese reconocimiento en medio de nuestras vidas. Que haya esa convicción, Señor, en nuestro corazón, Señor, de permanecer en ti, papá. Que lo que venga de allá afuera, Señor, no tenga la capacidad de movernos, Señor. Que lo que escuchemos de afuera, Señor, no tenga la capacidad, Señor, de podernos atraer, Señor. Porque nuestro corazón es tan firme en ti, Señor. Nuestro corazón está establecido en ti, papá. Y reconocemos que nuestro corazón es para ti, papá. Que el que puede habitar, Señor, ahí eres tú, Señor. Que el que puede obrar, Señor, el que puede, Padre mío, llenar, Señor, eres tú solamente, papá. Que nada del exterior, Señor, pueda, Padre mío, transformar nuestro corazón, papá. Que sea tu palabra, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor, la que tenga la capacidad de transformarnos, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor. Haznos entender, Señor, que afuera escucharemos, Señor, de tantas cosas, Señor, que nos puedan atraer, Señor. Pero aún pese, Señor, a lo que escuchemos, Señor, nos atrevamos, Señor, a estar firmes en ti, papá. Que no haya nada, Señor, que nos lleve, Señor, en contra de tu voluntad, Señor. Que tú nos des ese discernimiento, Señor, para poder ver, Señor. Y Padre mío, alejarnos, Señor, de aquellos, Señor, que tienen la tendencia de separarnos de ti, Señor. Y que solamente podamos permanecer en ti, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Que se acabe esa pasivez, Señor, en medio de nosotros, papá. Y seamos activos en ti, Señor. Seamos activos, Señor, en medio de tu fluir, Señor, en medio de tu palabra, Señor. Y que lo podamos llevar, Señor, a que se haga vivo, Señor, en medio de nosotros, papá. En medio de ese lugar, Señor. Que seamos esa iglesia, Señor, que se levante como un Moisés, papá. Que solamente le bastó tu voz, Señor, para escuchar esa instrucción del cielo, que se levantara y fuera enfrente de ese mar, y ese mar se abriría, papá. Que no haya dudas, Señor, en nuestro corazón, papá. Que podamos estar tan firmes en ti, Señor, que aunque lo que escuchemos, Señor, que tengamos que hacer y parezca una locura, Señor, nos atrevamos a dar pasos de fe, Señor. Nos atrevamos a pararnos, Señor. Nos atrevemos, papá, a ponerlo en acción, Señor, en medio de nosotros, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Que seamos, Señor, como Josué, Señor. Que solamente le bastó esa instrucción tuya, Señor. Y por tenerse que parar, Señor, él, Señor, y un pueblo, Señor, enfrente de un río, Señor. Y atreverse a poner sus pies, papá, sobre el agua. Y que el agua mojara sus pies, Señor. Y en ese momento ese mar, ese río se detuviera, papá. Que nos atrevamos a poner en acción, papá, cada palabra que sale de tu corazón para nuestras vidas, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Que esta casa, Señor, empiece a cobrar vidas, Señor. Y se empiece a mover, Señor, en ti, papá. En el nombre de Jesús, papá. Te damos gracias, Señor. Gracias, papá, porque yo sé que harás crecer, papá, en cada corazón de tus hijos, papá, esa raíz que lo afiance en ti, papá.
en esa tierra, Señor, fértil, Señor. En esa tierra, Señor, que hace crecer, Señor, en medio de nuestro corazón, Señor, esa seguridad y esa firmeza, Señor, en ti. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.